principio en el que se basa la espectrometría de masa es digamos, este principio enunciado por Thomson en 1913. Cuando un haz de iones es desviado de su trayectoria por la presencia de campos eléctricos y o magnéticos, el grado de desviación que sufre es una función directa en el valor de la relación masa-carga que estos poseen. El espectro de masa justamente se basa en esto, en crear un haz de iones a partir de las moléculas que inyectamos en el sistema. Este haz de iones va a desviarse de su trayectoria por la presencia de campos eléctricos y o magnéticos, y esa desviación va a estar relacionada con la masa y con la carga. En general, la carga en el espectrómetro o en el espectro de masa es 1, o sea que hay una relación directa con la masa, porque el Z es igual a 1. Puede darse casos donde el Z sea mayor que 1, pero no es lo que vamos a ver nosotros. El Z, en nuestro caso, va a ser 1. Y lo importante es que tengan siempre presente esto, que son o vamos a trabajar con iones, no vamos a trabajar con partículas neutras, solo con iones. El espectro de masa solo detecta iones, que eso quede bien claro. Bueno, esto fue, ya lo dijimos, enunciado por Thomson, y es una técnica analítica que permite elucidar estructura química de una molécula orgánica observando su patrón de fragmentación. Es muy versátil, es una técnica que en estos momentos se usa hasta el nivel de las proteínas, o sea que es... en estos momentos se usa en toda la química, también en la química inorgánica. Otro concepto muy importante es que en la espectrometría de masa se producen reacciones unimoleculares, competitivas y consecutivas. Unimoleculares, es decir, vamos a inyectar millones y millones de moléculas, pero cada molécula va a trabajar por sí sola. Van a trabajar todas, digamos, de una forma similar, porque el espectro de masa viene determinado por la reactividad química. Si ponemos todas moléculas iguales, la reactividad química de esas moléculas va a ser la misma. Sobre esas moléculas vamos a crear los iones, pero cada molécula va a reaccionar, por eso es unimolecular. Es competitiva, es decir, cada molécula va a reaccionar de acuerdo a su estructura química en mayor o menor proporción. Y consecutivas, ¿qué quiere decir? Que cada molécula va a reaccionar dando iones, pueden ser varios iones simultáneos que se creen en la molécula de acuerdo a su reactividad química, y a su vez esos iones pueden generar otras especies cargadas. O sea que ocurre en es decir, la molécula pasa a ser el receptáculo de las reacciones. Y lo que vamos a hacer es determinar la masa de iones individuales. Esos iones se generan a partir de la molécula. La molécula se rompe por la parte donde es más sensible a esa ruptura, que a su vez puede romperse aún más, ¿no es cierto? Y entonces nosotros vamos a detectar la masa de esos iones. Entonces, es posible que juntando esos iones lleguemos a conocer la estructura de la molécula. Es una tarea difícil, en general muy pocas son las personas que a través de un masa pueden sacar una estructura. Lo que se hace es como un estudio espectroscópicos más
aparte del infrarrojo, de la resonancia y del UV en el caso que se haga. Es decir, es otra de las espectroscopías que ayudan a conocer la estructura de un compuesto. Lo ideal para la espectrometría de masa es, si nosotros ya tenemos una idea de cuál es la estructura por los grupos funcionales presentes, por si tiene o no conjugación y por si por resonancia sabemos ya asignar cuántos hidrógenos, cuántos carbonos, etcétera, el masa no solamente me va a dar el peso molecular de la molécula, sino que me va a dar cómo se rompe. Entonces, no podemos buscar un metilo en una molécula donde no hay metilo, o no podemos buscar un isopropilo en el espectro de masa, un ion isopropílico, porque si no existen en la molécula no lo vamos a encontrar. O sea, que es muy bueno para confirmar una estructura que ya tenemos idea. Por otro lado, se puede hacer también con fines de identificación en el sentido de que podemos, digamos, si una molécula ya conocemos la estructura, hacerle el masa para confirmar la estructura. Por otra parte, es repetitivo, siempre y cuando se repitan las condiciones, se repitan las condiciones. Porque, bueno, después vamos a ver un ejemplo, hay que repetir exactamente las condiciones en las cuales se hizo para tener un espectro repetitivo. Bueno, es muy sensible, detecta ínfimas cantidades, se puede hacer con 2 miligramos y a veces con menos, depende del peso molecular, pero tiene una dificultad, y es que en general los aparatos de espectrometría de masa son caros. Se puede usar como detector de masa, por ejemplo, acoplado a una cromatografía líquida de alta precisión, entonces se detectan las distintas fracciones que van apareciendo en el espectrómetro, en el HPLC, y inmediatamente se conoce el peso molecular de esa fracción, lo cual ayuda muchísimo, sobre todo en el campo de los terpenos, sobre todo en el campo de los terpenos y en general también de los, cuando se estudian medicamentos, la pureza de los medicamentos, a través del espectro de masa se pueden detectar las impurezas, el peso molecular de las impurezas y también digamos, cómo se fracciona esa impureza, lo que puede dar una idea de la estructura de la misma. De las desventajas es que es un coste es caro, ¿no? Bueno, entonces el aparato en sí es un aparato donde se inyecta una muestra. El primer paso es conseguir que esa muestra entre a la cámara de ionización, pero en forma de un gas. Por eso este aparato trabaja a muy alto vacío para que las muestras se puedan volatilizar. Imagínense que no siempre se volatilizan por la temperatura y el alto vacío. Hay moléculas como las proteínas que son muy difíciles de volatilizar, aun cuando trabajemos en una presión bajísima. Entonces hay algunas, digamos, técnicas que permiten hacer volar esas moléculas como si fueran un gas. Hay moléculas, en general las moléculas de la industria farmacéutica que no superan el peso molecular de 500, en ese caso es posible hacerlas volar, digamos, volatilizarlas con temperatura y muy baja presión. Bueno, ahí ya vemos una
digamos, una limitación que tiene el aparato o la técnica. Si la molécula es sensible al calor, no va a entrar la molécula, sino que se va a descomponer antes. O sea, que existen muchas técnicas para inyectar y volatilizar la molécula. Existen técnicas también variadas para bombardear la molécula con cierta energía. Lo que nosotros vamos a ver es el bombardeo de la molécula por un haz de electrones de alta energía. Es por eso que lo que nosotros vamos a ver de todas las técnicas que tiene la espectrometría de masa es la técnica por ionización electrónica. Solamente vamos a ver esa, porque es la que más usa en la industria farmacéutica. Este es el campo donde se derivan los iones que se produjeron en la cámara de ionización, y acá se aplica un campo magnético y las moléculas, o mejor dicho, los iones o las especies cargadas que se generaron en la cámara de ionización empiezan a desviarse según su masa y su carga. Salen, hay un colector de iones y hay un detector de iones, que es el que nos va a dar a nosotros el espectro de masa. Bueno, acá es lo que estuve diciendo hasta ahora, todas las etapas que tiene. Entonces, un registro es un registro de la masa de una serie de iones que se forman en la fragmentación de una especie molecular creada por colisión de una molécula con una partícula de alta energía. Por colisión de una molécula, por eso dijimos que es unimolecular, con una partícula de alta energía. En particular, nosotros vamos a usar como partícula de alta energía un haz de electrones. Ocurre la colisión de un electrón con alta energía con una molécula y este electrón en su impacto le arranca un electrón a la molécula y forma entonces lo que se llama el ion molecular. El ion molecular, al ser la molécula menos un electrón, tiene una carga positiva y un radical y un electrón sin aparear. ¿Por qué tiene una carga positiva? Porque ha perdido un electrón. El electrón no tiene masa, pero tiene una carga. Entonces, cuando llega al detector de iones esta partícula, que llamamos el ion molecular, va a darnos a nosotros el peso molecular de la muestra. Pero este ion molecular es muy inestable, entonces puede ser que llegue mucha cantidad de ese ion molecular o ese ion molecular en la cámara de ionización sufra distintas reacciones. Y entonces lo que va llegando a la cámara de ionización y luego al detector de iones son fragmentos que provienen de este ion molecular. Pero si ese ion molecular llega al colector de iones y al detector, nos va a dar el peso molecular de nuestra especie. Bueno, acá es lo que les dije, existen muchas técnicas de ionización y también existen muchas técnicas de cómo podemos hacer volar a la molécula para que sea impactada por un haz de alta energía. Acá tenemos las distintas técnicas, creo que sí, acá tenemos un montón de técnicas de cómo se pueden ionizar y cada una de ellas se usa según el tipo de molécula que tengamos. No es lo mismo el espectrómetro de masa que se usa en una industria farmacéutica a el espectrómetro de masa que se usa en una fábrica de biotecnología donde hay que detectar moléculas de muy alto peso molecular. Bueno, el impacto hace que la muestra M pierda un electrón, generando así un ion radical, porque ahora tiene un electrón desapareado y al perder ese electrón que perdió, se llevó una carga negativa. Tiene
un gran exceso de energía y a su vez puede fragmentarse generando un nuevo ion radical o simplemente un ion. Al detector llegarán todos los iones, tanto el ion molecular como los fragmentos de este. También llegarán moléculas neutras o radicales, pero como es un detector de iones, esas especies neutras, o sea, que no son cargadas, bueno, no las va a detectar, no las va, solamente va a detectar partículas cargadas, como ion electrón o como ion, simplemente. Puede ser, así como nosotros dijimos que este haz de electrones arranca un electrón y queda un ion, un catión radical, hay aparatos que en lugar de, es otra técnica, en lugar de arrancar un electrón, fija un electrón sobre la molécula. Entonces tenemos un anión radical. En esas condiciones se dice que se está operando el espectro de masa en modo negativo. Nosotros no vamos a ver eso, es una técnica diferente, es lo que vamos a ver nosotros es el modo positivo, porque por eso tenemos la carga positiva. Bueno, en el espectro de masa que se presenta habitualmente como un gráfico de barras en la que cada una de ellas corresponde al peso molecular de un ion. Eso va en el eje de las X, mientras en el eje de las Y se grafica la abundancia de ese ion. Es decir, es un gráfico de barras y cada una de esas barras o señales va a tener una altura diferente. Y esa altura va a ser proporcional, digamos, a la abundancia de ese ion en la mezcla de iones, que a su vez va a depender de la estabilidad de ese ion. Sí, el ion molecular, no. El ion molecular es el que viene de la molécula. Y un ion radical es el que viene a lo mejor de una especie que se genera a partir de esa molécula. El ion molecular es el de mayor peso molecular y es el que nos va a dar el peso molecular de la molécula. El ion radical puede ser ese ion o puede ser cualquier otro ion radical que se genere a partir del ion molecular. Hay dos picos, digamos, característicos en un espectro de masa. El ion molecular, que generalmente es el de mayor peso molecular, y lo que se llama el pico base, que es el pico, la señal más abundante, y al cual arbitrariamente se le da el 100% de abundancia. Entonces, todos los demás se refieren a ese pico base. En general, el pico base es, por otra parte, el pico que corresponde al ion más estable que se formó. A veces el ion molecular es el pico base, además, o sea, es el que es el más abundante. A veces es muy chiquito, es difícil de detectar, a veces no existe, es decir, todo el ion molecular se descompuso en otros iones antes de llegar al detector de iones. No es lo común, pero ocurre que el ion molecular no aparezca. En general corresponde a la señal que aparece, vamos a ampliarlo. En general corresponde al de mayor masa. A partir de él se determina el peso molecular y en muchos casos la fórmula molecular del compuesto objeto de estudio. De hecho, en estos momentos los aparatos de alta resolución no solamente nos dan el peso molecular, sino la fórmula molecular del compuesto. A veces aparecen picos de M+1, que corresponde, este 1 corresponde a un protón, son moléculas o protones que se generan en el medio y a veces se pegan al ion molecular. Y entonces aparece el pico M+1 como ion radical, acá le faltaría el 2,
y es característico de aminas y alcoholes, pero es decir, ténganlo como algo que puede ocurrir. En el espectro de masa por el impacto electrónico, y es el electron impact, muchas veces no se observa el ion molecular y hay que deducirlo de algún pico M-R. Eso se debe a que este ion pasa a ser es muy inestable. Entonces se rompe antes de llegar al detector de iones como algo entero. El pico molecular puede estar constituido por uno o varios picos isotópicos que se encontrarán a masas más elevadas. Esto es la característica que además tiene el espectrómetro de masa. Detecta los isótopos. Acuérdense que los isótopos son las especies que difieren una de otra en el número de neutrones, o sea, tienen el mismo número de electrones y de protones, difieren en el número de neutrones y por eso tienen un peso molecular mayor generalmente que el del isótopo más abundante, llamémoslo de alguna forma. La mayoría de los elementos químicos están constituidos por una mezcla en distintas proporciones de diversos isótopos y esto se refleja en sus espectros de masa. Cada pico irá acompañada de otros debido a los diferentes isótopos de los distintos elementos que constituyen el compuesto. La intensidad de cada pico isotópico es proporcional a la abundancia relativa de los isótopos que contribuyen a su existencia. Los principales elementos que constituyen los compuestos orgánicos se pueden clasificar en tres grupos. Elementos monoisotópicos, que solamente existe ese isótopo, el flúor 19, el fósforo 31 y el yodo 127. Hay elementos con un isótopo predominante, mayor del 98%. Por ejemplo, el hidrógeno 1, con respecto al deuterio y al tritio. El cloro, el carbono 12 y no el carbono 13, que es el isótopo que nosotros detectamos por resonancia magnética nuclear. El nitrógeno 14, el otro isótopo suele ser el nitrógeno 15, que sí se detecta por resonancia magnética nuclear y no el nitrógeno 14, y el oxígeno, que el isótopo que tiene es el oxígeno 18. El más abundante es el oxígeno 16. Hay otros elementos que también son abundantes en la química orgánica, como el azufre, el cloro y el bromo, que tienen un isótopo, es decir, que es el isótopo principal, pero tienen otro isótopo que también es bastante abundante. Por ejemplo, acá el isótopo principal está en una abundancia del mayor que el 98%. En cambio, por ejemplo, en el bromo casi son iguales, el de 79 y el de peso molecular 81. En el cloro, entre el 35 y el 37, hay, digamos, un tercio de con respecto al de 35. Y en este caso, el isótopo del azufre 34 es, no me acuerdo bien, pero es es bastante menor que el azufre 32, pero no llega a ser tan bajo como en estos casos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, es como una curiosidad. Acá tenemos un espectro de masa. Acá tenemos el pico, este es el 2,4-dimetilpentano, el peso molecular es 100. Bueno, acá se ve que tiene una abundancia de aproximadamente el 10% con respecto al peso molecular 41, que es el pico base más intenso. Como es el más intenso, se lo llama pico base. Todos los demás se relacionan en su abundancia con respecto a este. Eso se ve muy bien cuando se publica el artículo. Muchas veces se pone, en un artículo, un espectro de masa, se pone la masa del ion y entre paréntesis el porcentaje, porque eso nos da idea de
cuán estable es ese pico. Por ejemplo, acá el pico, el ion que corresponde a 57, a peso molecular 57, tiene una abundancia de aproximadamente el 50%, mientras que el ion molecular tiene una abundancia de alrededor del 10%. Después hay picos que directamente no se consideran, salvo que seamos unos estudiosos terribles del masa y detectemos cada uno de los picos. Por otra parte, acá, como pueden ser picos isotópicos estos, de carbono, acá no hay ninguno que sea muy abundante, pero si el pico iónico es muy abundante, a veces estos piquitos corresponden a la abundancia isotópica del carbono, del hidrógeno que van sumando. Acá en este caso no se ve nada porque el pico este es muy pobre y los isótopos están en baja proporción que el aparato ni los detecta. Bueno, a ver qué dice acá. Dice, cuando se introduce esto es importante, bueno, es lo que ya habíamos visto. Cuando se introduce en la molécula en la cámara de ionización previamente vaporizada mediante el uso de alto vacío y una fuente de calor, como ya se lo había dicho, y se bombardea con una corriente de electrones de alta energía, esta sufre la ionización, es decir, pierde un electrón dando un ion radical que se llama ion molecular. Pero puede haber otros iones radicales que se formen en la reacción de la molécula o en la degradación, si quieren, de la molécula. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, tenemos la molécula. La bombardeamos con electrones, se forma el catión radicalaria, en particular si es el que viene de la molécula, va a ser va a ser lo que se llama el ion molecular. Pero este compuesto o este ion catión radicalario puede sufrir otras rupturas, sobre todo si este catión radicalario es inestable, que eso lo va a dar la estructura química del mismo. Y entonces puede dar, fíjense que tenemos una carga positiva y un radical. Puede dar, por ejemplo, un fragmento catiónico y puede dar un fragmento radicalario. Los iones, moléculas o fragmentos cargados, y solo ellos son entonces conducidos mediante un acelerador de iones a un tubo analizador curvado sobre el que existe un fuerte campo magnético y luego conducidos a un colector analizador sobre el que se recogen los impactos de dichos iones en función de la relación carga-masa. Las moléculas neutras pasan de largo y de hecho se pueden formar moléculas neutras que pasarán de largo, o se pueden formar radicales como este que también pasarán de largo. El aparato no los va, ni el tubo analizador los va a digamos, los va a desviar según su masa y su carga, y tampoco el detector o colector de iones los va a detectar porque no son iones. O sea, todo lo que no tenga una carga positiva no es detectado. Y acá tenemos lo que pasa con la fragmentación. Por ejemplo, dependiendo del tipo de ruptura del enlace, la fragmentación simple puede ser homolítica o heterolítica, siendo en ambos casos el resultado de la misma la formación de un radical que no es detectado en el espectro de masa y de un catión. Acá tenemos, por ejemplo, acá arriba, si nosotros tampoco podemos decir exactamente si es es un radical o es una ruptura homolítica o heterolítica. Por ejemplo, acá tenemos que el par de electrones se va sobre esta carga, este átomo que ya tiene la carga
positiva y el radical, entonces esto me va a generar un radical y me va a generar un catión, de los cuales solo voy a detectar el catión. Puede haber sido homolítica, y si es homolítica me va a generar un catión y me va a generar un radical. Este no lo voy a detectar, pero voy a detectarlo en forma de catión. Este no lo voy a detectar y lo voy a detectar en forma de catión. Es decir, puede ocurrir cualquiera de las dos y en general voy a detectar solamente aquello que permite la formación de cationes. A su vez, los cationes formados en esta fragmentación pueden sufrir nuevas fragmentaciones, también por vía homolítica o por vía heterolítica, produciendo radicales, acá tenemos radicales, y iones radicales, acá tenemos. La vía homolítica va a producir iones radicales, que ya no es el ion molecular, es otro ion radical, y un radical. O bien puede producir una molécula neutra y un catión, de los cuales solamente vamos a detectar este catión y vamos a detectar este ion radical. No vamos a detectar esta molécula neutra, ni tampoco vamos a detectar este radical. Solo vamos a ser, el aparato solo va a ser capaz de detectar aquello que tenga una carga. Aquello que tenga una carga, ya sea un catión o un ion o un catión radical. Bueno, esto en general es la parte más importante del aparato, de la espectrometría, y acá hay otra cosa que les quiero comentar. ¿Cuál es el electrón que se arranca más fácilmente? Es decir, tenemos una molécula. ¿Cuál es el electrón que se arranca? Muy bien, cuando en general los electrones que más fácilmente saltan o son arrancados son los electrones de tipo N. Si no hay electrones de tipo N en la molécula, se arrancan electrones de tipo pi. Y si no hay ni N ni pi, ahí sí es necesario, se arranca un electrón de tipo sigma. Acá lo tenemos. El electrón N se pierde más fácilmente que el pi y este a su vez más fácilmente que el sigma. Entonces, si tenemos una molécula como la acetona, donde hay electrones de tipo N y electrones de tipo pi, cuando un electrón impacta sobre esa molécula, lo primero que va a arrancar es un electrón de tipo N, quedando el otro. Entonces, lo que se va a generar es un ion molecular de este formato. En general, se puede simbolizar de esta manera, o sea, diciendo que uno ignora dónde está ubicado o cuál es el electrón que se perdió. Pero la estructura más probable de ese ion molecular es la que estoy remarcando con la manito. Si no tenemos, por ejemplo, acá es que se pierde la N, acá es la única posibilidad que se pierda la N. Entonces, si bien el ion molecular se puede simbolizar de esta manera, este es el ion molecular más probable, es el ion molecular más probable. Y en el caso que solamente tengamos pi, el ion molecular más probable va a ser este, que también la podemos escribir de esta manera, donde ya el radical se ubica sobre un carbono y el catión sobre otro, y cuando no tenemos ni pi, ni n, ni pi, bueno, ahí vamos a perder uno de sigma, y entonces es correcto o es más correcto escribir esta estructura, porque no sabemos cuál es el que se perdió.
¿Se pudo haber perdido este? Sí, pero también se pudo haber perdido un carbono-hidrógeno, un electrón de la unión carbono-hidrógeno. O sea que ahí es correcto escribir esta forma, pero cuando uno tiene electrones pi o tiene electrones n, es correcto suponer que el ion más probable que se forma va a ser sobre los electrones n, y si estos no existen, sobre los electrones pi. Bueno, esto es que se puede determinar el ion la fórmula molecular. Actualmente la fórmula molecular se determina, lo determina el aparato, porque son aparatos de alta resolución. Pero antiguamente, cuando no se disponía de estos aparatos de alta resolución, la fórmula molecular se calculaba teniendo en cuenta la abundancia isotópica, que no siempre es posible porque a veces es tan pequeña la abundancia isotópica que ni se detecta, y había mucho más errores. Hay además algunos elementos reconocibles en el espectro de masa, es decir, mirando el espectro de masa, así como uno mira el espectro de RMN y puede sacar alguna conclusión sin llegar a conocer mucho, por ejemplo, cuántos tipos de hidrógenos hay, o si hay hidrógenos aromáticos, o si hay hidrógenos muy protegidos, o si hay hidrógenos que están al lado de un átomo muy electronegativo, o saber si hay un hidrógeno de un carboxilo o de un fenol o de un aldehído, mirando un espectro de RMN sin entrar a mayor detalle, hay algunos, digamos, elementos que nos dan datos acerca de la estructura que estamos teniendo. Por ejemplo, un peso molecular impar es indicio de que tenemos una molécula que tiene un nitrógeno o un número impar de nitrógenos. Es decir, vuelvo a decirlo de otra forma, todas las moléculas que tengan un hidrógeno en su composición, o 3 hidrógenos, o 5 hidrógenos, o 7 hidrógenos en su fórmula, van a tener un número, un ion molecular que va a ser impar. Mientras que si no tiene nitrógeno o tiene un número par de nitrógeno, 2, 4, 6, el peso molecular de ese compuesto va a ser par. Es decir, si el peso molecular es 124, bueno, sabemos que no tenemos nitrógeno. Si el peso molecular es 125, bueno, sabemos que tenemos un nitrógeno o 3 nitrógenos o 5 nitrógenos. Bueno, ya estoy diciendo un disparate, pero tenemos un número impar de nitrógenos. El otro elemento muy reconocible es, por ejemplo, cuando el peso molecular, aparecen dos señales en el guión molecular de altura muy similar. Eso me está indicando que yo tengo bromo, porque el bromo, el isótopo 79, tiene 50,5% de abundancia y el bromo 81, 49,5%. Entonces, dos señales a la altura de... Bueno, ahora no sé por qué no quiere correr esto. Quería mostrarle el espectro. Dos señales. Este es con cloro. Ahí está. Dos señales a la altura de los pesos moleculares con una altura casi igual, y es un M y un M más 2, me está indicando que en la molécula tengo bromo, porque no hay un isótopo que dé tanta abundancia. O sea, acá tengo bromo. En cambio, si hay una señal más pequeña, pero que así todo en M más 2
es 1/3 de la señal del espectro de masa, me está indicando que tengo cloro. Si yo solamente tuviera bromo, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, las señales se verían mucho más pequeñas, como la que está marcando acá mi mano. Y aparte a lo mejor serían en M+1 y no M+2, como ocurre con el isótopo del bromo, del cloro y del azufre. Esas son señales que son características en el espectro de masa. Muy bien. El azufre tiene 3 isótopos, pero solamente los más intensos son el 32 y el 34, o sea, M+2. Así todo no es tan intenso ni como el cloro ni como ni como el cloro ni como el bromo. Y es M+2, mientras que el carbono es M+1, el hidrógeno suele ser M+1, el nitrógeno suele ser N+1, porque son 14 y 15, 1 y 2, 12 y 13, y su abundancia es muy, muy pequeña, menor todavía que el del azufre. Acá está, es un 4%, la abundancia del isótopo de M+2. Bueno, fragmentación. Los hidrocarburos, fíjense, acá está, el ion molecular tendrá esta fórmula. Fíjense que no hemos puesto que este electrón fue la de esta unión, o la de esta unión, o la de esta unión, o la unión carbono-hidrógeno. Lo ponemos como algo general porque son todas uniones de tipo sigma. Cuando un hidrocarburo se fragmenta, en general, lo que vamos viendo es que se va perdiendo la molécula en parte de A2. Primero pierde el metilo, pero el metilo, el ion radical metilo, o el catión metilo, es mucho menos estable que este catión butilo, porque este catión sería secundario. Primario, perdón, sería primario. Acuérdense que el orden de estabilidad de los carbocationes es bencilo, alilo, terciario, secundario, primario y metilo. O sea que si esto se cliva a este nivel, ya sea homolítico o sea heterolítico, me puede dar o el catión de esta parte y el radical del metilo, que no lo voy a detectar, o el catión del metilo y el radical de toda esta parte, que no la voy a detectar. Ahora, entre este carbocatión y este carbocatión es mucho más estable este. Entonces, la ruptura va a ser de tal manera que se forme preferentemente este carbocatión, que es lo que vamos a detectar y que es lo que tenemos acá. O sea, el ion molecular vamos a tenerlo con una cierta intensidad, que no sé cuál es, y vamos a tener una señal que corresponda a ese ion molecular -15. ¿Qué quiere decir 15? Que se ha perdido un metilo. Y ahora tenemos este carbocatión. Y este carbocatión puede perder una unidad de 12 unidades de masa y me queda este carbocatión. Y a su vez este lo vamos a obtener y así vamos a ir obteniendo la ruptura de la cadena en general de 12 en 12. Cuando hacemos el espectro de masa, conviene tener un lápiz y un papel al lado para ir restando, para ver qué se resta. Es decir, vamos a tener el ion molecular y al ion molecular enseguida vamos a tener otra señal que corresponde a M-15. Y después vamos a tener otra señal que corresponde
AM menos, es decir, se va a romper por acá. O sea, va a ser M menos esta señal que va a ser 29. Sí, 29. Y después vamos a tener otra señal que va a ser por acá. O sea, va a ser el ion molecular menos toda esta parte que, si no me equivoco, es 43. Así sucesivamente. Cada uno de estos me va a dar iones y esos iones van a tener una abundancia que va a depender de la estabilidad del mismo. El pico, acá tenemos un espectro, vamos a agrandarlo para verlo bien. Vemos dos picos principales, el pico, el ion molecular, el peso molecular. Fíjense, esto sería la abundancia isotópica del carbono, del hidrógeno, que es muy pequeña. Acá entre este y este se habrá perdido un protón, pero el valor, los más importantes, lo primero que hay que detectar es el de 72 y el ion base, que es el más abundante. Fíjense, es el de peso molecular 43, el ion molecular, peso molecular 72, tiene una abundancia que está cercana al 20%. Pero fíjense, el de 15, es decir, sería la ruptura a este nivel. Puede quedarse este con el radical y este con el carbocatión, entonces lo detecto y va a ser esta señal a 57, o bien puede quedarse este con el catión y este con el radical que no lo detecto. Fíjense que acá se detecta el de 15. Quiere decir que de alguna forma esto se rompe por este nivel, que sería equivalente a romperlo por este nivel. Y detecto, aunque en muy pequeña proporción, lo detecto en menos del 5%, el metilo, mientras que el isobutilo, el catión isobutilo, lo detecto casi con un 10%. Y el más estable de todo es aquel que perdió un etilo, es 43, es este carbocatión. Pero también se pudo hacer, y este se fue como radical, pero también este se pudo haber quedado como catión y este haberse ido como radical. Entonces, si este se quedó con la carga positiva, pesa 29 y lo voy a tener que detectar. Y efectivamente acá está el radical como 29, o sea, lo detecto perfectamente. No es muy abundante, pero se nota, se nota. Bueno, y estos a su vez vendrá de 29 a 27, es muy probable que este radical, que este carbocatión pierda una molécula y se convierta, como dijimos en la conversión, en un ion radical. Lo que se pierde es la molécula de hidrógeno y me da un alqueno probablemente. Y eso tiene peso molecular 27. Bueno, y así se van analizando. Hay señales en el espectro de masa que no se pueden analizar o que, bueno, hay que tener mucha experiencia y experticia en detectar y asignarle una estructura a cada uno de los iones que aparecen en el espectro de masa. Muy bien, vamos a la otra. Ahora, bueno, acá tenemos otro espectro, no importa, ahora no lo vamos a mirar, pero bueno, acá fíjense, acá se rompe a este nivel y me da el radical metilo. ¿Por qué? Porque este es el carbocatión, daría
carbocatión más estable. Este es un carbocatión secundario que es más estable que uno primario, que sería acá cuando se pierde un hidrógeno, o en este caso cuando se pierde un metilo. Entonces, es preferible la ruptura acá porque me va a dar este ion más estable, que es el que pesa 57, ven que es bastante, bastante intenso, y el metilo. Y el metilo se ve, chiquitito, pero se ve. Quiere decir que se puede partir así, tal vez se parte al revés, o sea que este se va con la carga y este queda con el radical, y de hecho algo ocurre porque fíjense que acá tenemos un 15, pero este 15 puede ser por esta ruptura, por esta ruptura y por esta ruptura. Y después tenemos una señal, un pico base, que es de 43. Eso está indicando que tenemos 3 carbonos, un isopropilo. Esto indica que la ruptura se hizo entre este carbono y este carbono. Claro, porque acá me está quedando un carbocatión secundario. Lo mismo que cuando se rompe por acá. Hay 2 carbocationes secundarios, acá y acá, y a este nivel. Ahora, todo esto no es azaroso, sino que cumple una serie de reglas que vamos a ir viéndola. Fíjense, acá el peso molecular es 84, acá tenemos el ion molecular de 84, bastante, bastante intenso. Podría haberse formado se debe haber formado a este nivel. Bueno, acá lo pusieron en forma general. Ahora, cuando nosotros tenemos un doble enlace, es muy frecuente que si ese doble enlace tiene una unión alfa-beta como esta, se escribe en esta posición porque de esa manera se forma un carbocatión alílico, que es muy estable y porque se estabiliza por resonancia. Fíjense que este carbocatión alílico pesa 55 y fíjense que el pico base es de 55, o sea que esta ruptura, que sería la pérdida de 29, es la más importante porque me da el carbocatión de 55. ¿Pudo haberse roto al revés? Sí. De hecho, acá yo tengo, aunque no muy intenso, el de 29, el pico de 29, que correspondería a la pérdida del etilo. Este catión etilo, a su vez, puede generar una molécula de hidrógeno y un ion radical de 27, que es la que está al lado. Generalmente cuando se forma el 29 se forma el 27. Y entre 84 y este 79, entre este pico y este pico, está la pérdida de un metilo. O sea que la molécula se rompió a este nivel. La molécula se rompió a este nivel. Y aparece muy chiquitito el de 15. O sea que hay una ruptura. Esta es la principal, pero también existe esta. Porque hay un pico que es el peso molecular menos 15, que nos daría este carbocatión, todo este carbocatión, y hay también la otra ruptura, o sea que todo esto se lleve en la carga, el radical, y me dé el catión metilo, y acá lo tenemos chiquitito, pero está algo de metilo se formó. Muy bien, también se pudo haber formado acá, ¿no es cierto? Y quedar la carga positiva acá, pero es más rara. Bueno, el catión radical del 2-hexeno se fragmenta a través del enlace alílico, rindiendo un catión metilalílico estabilizado por resonancia. No, esto es 55, no 5, ¿eh? Esto está mal, siempre está mal, lo tendría que haber corregido, pero me olvido. Esto es 55, no 5. Es el peso molecular, 55.
Muy bien. Ahora, vamos a ver que hay unas series de reglas. A veces se dice que son 3, a veces se incluye una cuarta que vamos a ver también, que nos dan idea de cómo se rompe una molécula según su estructura. Ojo, que estas rupturas, si existen todas esas condiciones, se van a producir en todas. Es decir, no se tiene por qué producir una y si se produce una no se producen las otras. Se producen todas, por eso son competitivas. Lo que pasa es que alguna ruptura va a ser preferente a otra, porque va a dar las especies iónicas más estables. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá ocurre una ruptura carbono-carbono, pero ocurre una ruptura carbono-carbono a este nivel, y la más importante es a este nivel, porque me da un carbocatión alílico, pero no quiere decir que no haya otras rupturas. De hecho, fíjense ustedes cuántas señales hay en el espectro. Lo que pasa es que hay que ver, de acuerdo a su estructura, cuáles son las que prevalecen o predominan. Muy bien, vamos a la otra diapositiva. Este es otro caso bastante interesante. El peso molecular de esta molécula debe ser de 134. Fíjense que ninguna tiene nitrógeno y entonces los pesos moleculares son pares. Realmente se trata del N-butilbenceno. El N-butilbenceno, el pico base es este pico que es de 91, el pico de 91. ¿Qué es lo que pasa? La ruptura más importante es a este nivel, es a este nivel. ¿Por qué? Porque de esta manera, esto es lo que pesa 91, es el carbocatión que se forma, es el carbocatión bencílico. Acuérdense que los carbocationes decíamos el bencílico, el alílico, el terciario, el secundario, el primario y el metilo. Pero el más estable de todos decíamos que era el bencílico. Y eso se debe a que no solamente el bencílico puede estabilizarse por resonancia, este par de electrones viene acá, deja una carga positiva acá, este par de electrones viene a neutralizar, deja una carga positiva acá, este par de electrones viene a neutralizar, deja una carga positiva acá. Es decir, hay una estabilización de la carga negativa, de la carga positiva, con los electrones pi del anillo bencénico. Ese es, por un lado, una estabilización del bencílico por resonancia, como vimos la estabilización del alílico por resonancia. Pero el carbocatión bencílico es el más estable de todos, porque tiene, digamos, una estabilización extra. Y eso se debe a que el carbocatión bencílico puede reordenarse, y generar, acá tienen el reordenamiento, cómo se produce, se reordena, y generar este otro carbocatión, que es el carbocatión tropilio, de peso molecular 91. O sea, que este carbocatión se estabiliza no solamente por la resonancia de la carga positiva con los electrones pi del anillo bencénico, sino por este reordenamiento que conduce a este otro carbocatión, que es un carbocatión aromático. Este no es un carbocatión aromático, este es un carbocatión que es capaz de resonar, pero la carga no es aromático en sí. En cambio, este es un carbocatión aromático, en el sentido que cumple con todas las condiciones de aromaticidad. Es cíclico, es plano, porque todos los electrones, todos los átomos tienen hibridación sp2, tiene el máximo número de dobles enlaces conjugados y cumple con la regla de Huckel, que dice que hay 4n más 2 electrones pi, para n igual a 1. Que eso da 6 electrones pi, son 2, 4 y 6 electrones pi. Entonces, esta es la principal ruptura de cualquier
molécula aromática que tenga una cadena lateral alquílico y que pueda dar el carbocatión bencílico. Es decir, la ruptura se da de tal manera que prevalece la formación del carbocatión bencílico porque se puede reordenar al tropilio. Y fíjense que es el pico base, es el de 91, el de 91. Y después hay muy pocos picos, muy pocos otros picos. Acá no sé bien qué debe haber pasado, vaya a saber, no sabría decirles. Y este es el peso molecular, ¿no? Y tenemos de este peso molecular, que es 134, a este que es 110, son 23. No hay nada que sea bien fácil de identificar. Fíjense, casi no hay ruptura de este metilo, sería la pérdida de 15, o sea, sobre 134 más 15, 129. No, 134 menos 15 son 119, ¿no es cierto? Es muy chiquita la señal en 119. Sí, realmente la molécula prácticamente se rompe en el ion bencilo. Todo lo demás es un porcentaje de 10% como mucho o menor que el 10%. Salvo el ion molecular que tiene un porcentaje de 22% aproximadamente. Bueno, y hasta acá habíamos llegado, creo. Y ahora, claro, es decir, vamos a ver lo que se llaman las reglas de fragmentación, que ya las vimos. Es decir, dada una molécula, hay ciertas rupturas que vamos a ver seguro en esa molécula de acuerdo a su estructura. La primera regla dice que los enlaces carbono-carbono se cinden con preferencia en los puntos de ramificación. La carga positiva quedará sobre el catión más estable. Acuérdense, terciario, secundario, primario y metilo. Eso ya lo vimos cuando vimos algo del isopropilo en un ejemplo. Es decir, siempre se va a clivar donde hay un punto de ramificación. Ya lo ejemplificamos anteriormente. Los enlaces dobles o sistemas de dobles enlaces aromáticos, por ejemplo, favorecen la ruptura de enlaces alílicos y bencílicos, que es lo que vimos recién. Vimos el alílico y vimos el bencílico. ¿Por qué? Porque tanto el alílico como el bencílico se estabiliza por resonancia. La carga positiva quedará normalmente formando un carbocatión alílico o bencílico. Esa es la segunda regla que ya también la vimos. Esto ya lo vimos, pero para que quede confirmado. Y ahora vendría algo que todavía no vimos, que es qué pasa si en la molécula hay un heteroátomo. Los heteroátomos, ojo, unidos mediante enlaces simples, o sea, por ejemplo, los alcoholes, las aminas, los éteres, los halogenuros de alquilo, favorecen la fragmentación de los enlaces del átomo de carbono que soporta el heteroátomo, sea esto un halogenuro de alquilo, un alcohol, un éter o una amina. O sea, una de las rupturas que va a haber, independientemente de que el resto tenga una parte alílica, una parte de ramificación de alcano ramificado, que puede dar cualquiera de esas rupturas que ya vimos, en el caso particular que además en la molécula exista una unión carbono-heteroátomo, por ejemplo, de un alcohol, por ejemplo, de un éter, por ejemplo, de una amina, por ejemplo, de un halogenuro de alquilo, va a ser la ruptura de esa unión carbono-heteroátomo. Va a ser la ruptura de esa unión carbono-heteroátomo. Y acá tenemos el ejemplo. Fíjense. Acuérdense que estoy hablando carbono-heteroátomo simple, unión simple.
el electrón viene a esta posición y el electrón viene a esta posición, ¿no es cierto? Ahí, bueno, perdemos un R1 como radical, porque este otro tiene que ir sobre esta parte alquílica, y queda formado el catión doble enlace oxígeno. Si R2 es igual a R3 es igual a hidrógeno, o sea, si estos dos son hidrógenos y este es un alcohol primario, lo que me va a dar es M sobre Z 31. ¿Qué quiere decir? Que este carbocatión va a ser 31. Si no es 31, quiere decir que R2 es algún otro resto y R3 es algún otro resto. Si no, tenemos 12, 13, 14, 15 más 16 del oxígeno son 31. O sea, cuando R2 y R3 es igual a hidrógeno, o sea, esto viene de un alcohol primario, se pierde el R, que puede ser metilo, etilo, isopropilo, lo que sea, y lo que me queda es este fragmento que pesa M sobre Z igual a 31. Es un dato. De hecho, hay muchísimas tablas de carbono, de masa, que van dando pesos moleculares característicos de distintos fragmentos. Si es un éter, fíjense, también la ruptura se da para alguno de los lados. Se da por alguno de los lados. Entonces, venimos de esta forma acá, y bueno, acá no está dando la fragmentación, esta es otra fragmentación, perdón. Acá dice favorece la fragmentación de los enlaces del átomo de carbono, o sea, hay una fragmentación a este nivel. Esto es lo que se llama la fragmentación alfa, se produce entre el carbono que porta el heteroátomo y el carbono vecino. En el caso del éter, se forma también una especie de esta naturaleza. Se pierde el R1 como radical y se forma este carbocatión. En el caso de las aminas ocurre exactamente lo mismo y en particular dice que si R2 y R3 son iguales a hidrógeno, o sea, esto es una amina primaria, el peso molecular de este elemento o de este fragmento va a ser de 30. Y en el caso de los derivados halogenados, la misma ruptura, que es lo que se conoce con el nombre de ruptura alfa, aparte de la que puede ser que sea ruptura carbono heteroátomo, me va a dar este fragmento. Este fragmento, acuérdense que va a tener una señal de isótopo, porque va a ser los dos cloros, ¿no es cierto? El 35 y el 37, y la de 37 va a ser un tercio de la señal de 35. Si fuera bromo, ocurriría lo mismo, y entonces tendríamos la señal de esta parte de la molécula y la parte de M, bueno, no sería la M, de este ion más 2. No es el M porque estamos llamando M al ion molecular. Entonces, es lo que les digo, no es que solamente va a producirse esa ruptura, se producen varias rupturas competitivas. O sea, se van a producir en mayor o menor proporción de acuerdo a la estabilidad que vayan teniendo los distintos iones. Por ejemplo, en este caso, miren, el peso molecular es prácticamente inexistente. El ion molecular es prácticamente inexistente. Esto ocurre muy frecuentemente en el caso de los alcoholes y en particular de los alcoholes primarios. ¿Por qué? Porque la molécula pierde fácilmente agua.
una molécula de agua. Entonces, lo que nosotros tenemos es el M menos 18. Y fíjense qué intenso que es. El M menos 18. Acá lo tenemos, el ion molecular que probablemente se forme sobre este par de electrones, pierde una molécula de agua con el hidrógeno vecino. Este dará se cederá y se pierde esta molécula de agua. Acá lo tenemos y nos da otro ion radical, porque siempre que se pierde una molécula neutra, el resto de la molécula me va a dar un ion radical. Acuérdense que yo parto de algo que tiene un ion radical. O sea, algo cuando se fragmenta, algo se va a llevar el catión y el otro el radical, o alguien se va a llevar el catión y radical y el otro no va a tener nada para llevarse, entonces va a ser una molécula neutra. Que eso es lo que pasa acá. Entonces, lo primero que se pierde es el agua. Y entonces tenemos una fracción muy importante que es M menos 18, que pesa 70 y tiene un 80% de abundancia. Pero, además, se pierde en este caso un metilo, porque esto es una parte que está muy ramificada. Se puede perder esta parte acá, me va a quedar acá una carga positiva y este va a ser un catión alílico. Y ese catión alílico va a ser muy estable porque se estabiliza por resonancia. Y el peso de ese carbocatión alílico va a ser 55. Y si nos fijamos, es el ion más importante. Es el pico base. Y proviene del ion molecular que ha perdido 18 por pérdida de agua y con eso generó un catión alílico al perder 15. Es un ejemplo típico de rupturas competitivas y consecutivas, una atrás de la otra. Este es un muy buen ejemplo para que vean todo lo que puede ocurrir. No puede ocurrir solo uno, son competitivas. Si fuera solo uno, serían generalmente los espectros mucho más sencillos de lo que realmente son. Acá tenemos otro ejemplo de una molécula de alcohol. Ya no es un alcohol primario, es un alcohol secundario y es muy inestable. Fíjense que aparece el pico a 102, que es el peso molecular, el ion molecular, pero es muy, muy pequeño. Y esto, si perdiera agua, sería 102 menos 18, sería 84, que acá está la pérdida de agua, acá está la pérdida de agua. Ahora bien, dijimos por otro lado que hay rupturas de tipo alfa, ¿no es cierto? Entonces, la ruptura de tipo alfa es este carbón con este carbono o este carbono con este carbono. Son dos rupturas porque es un alcohol secundario y el carbono alfa puede romperse por estos dos lados. Fíjense, si se rompe, como vimos acá, la ruptura es, para que lo entiendan, como esto, como esto, a los dos lados. Puede dar o este carbocatión o puede dar el carbocatión, supónganse que acá no haya el R3, no sea hidrógeno, sino sea un metilo, podría darlo también para el otro lado. Entonces es lo que tenemos acá. Las rupturas son oxidativas para los dos lados. Perdón, oxidativa, ruptura o el alfa es para de este carbono con este carbono y de este carbono con este carbono. Si es de este carbono con este carbono, me va a dar esta parte
de la molécula, que pesa 45, 31 pesaba si esto fuera otro hidrógeno, o me puede dar la ruptura a este nivel, y para darme este otro carbocatión que ya pesa 87. Fíjense, este pesa 45, este pesa 87. ¿Tenemos el de 87? Sí, el de 87 sí, lo tenemos acá. El de 84 habíamos dicho que es la pérdida de agua. Es pequeña, pero se da la pérdida de agua, que vendría a ser la ruptura a este nivel, para dar un ion molecular y agua. Acá detectamos iones moleculares y iones. No sabemos cuál es cuál, dependerá del peso molecular. Fíjense, y en este caso, en esta ruptura, o sea, esta ruptura por este nivel, me da el MZ45, y por este nivel me da el MZ87. El 87 es pequeño, no es muy grande, y el de 85, el de 45, que vendría a ser esta parte, es el pico base. Es el pico base. Después tenemos el de 27, el de 29, o sea, acá tendríamos después rupturas menores de esta zona. Fíjense que en ningún momento aparece el de 15, o sea que el metilo, si se rompe en general, en este caso no sería este, sino sería este, es muy escaso y ni se llega a detectar. El del 27 es el 29, se ve bastante bien, que sería la ruptura a este nivel probablemente para darme el etilo, y el etilo da el eteno, y por eso aparece el de 27. Muy bien. Acá tenemos la pérdida de agua. ¿Cómo imaginan la pérdida de agua? Esta unión, que es la unión gamma, porque esta es la otra parte. Bueno, en la unión gamma viene un radical a este oxidrilo, y el otro se va sobre la molécula, sobre el resto de la molécula. Y por otro lado, el par de electrones viene a este nivel para dejarme la carga positiva. Entonces se pierde una molécula de agua neutro, y entonces la otra parte de la molécula, lo que queda, se forma el ion radical, que es el pico de 84. Bueno, vamos a ver otro más y después vamos a dar un descansito y después seguimos. A ver. Vimos entonces la ruptura de un alcohol, vimos la ruptura de un éter, ¿vimos o no vimos? No, me parece que vimos así en forma general. Sí, vimos de un alcohol primario, que es el que más rápidamente pierde agua. Vimos de un alcohol secundario, pero vimos que competía con otras rupturas. Y ahora vamos a ver el de una amina. Entonces, el de la amina, nuevamente, este es el carbono alfa y el carbono beta es el que le sigue, entonces puede haber una ruptura a este nivel y puede haber una ruptura a este nivel, independientemente de que haya una ruptura a este nivel carbono-nitrógeno. Fíjense, la ruptura, a ver, esto tenemos 1, 2, 3, y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Esta es esta parte, la dieron vuelta, y esta es esta otra parte. Bueno, acá hacen primero la ruptura de acá. Puede ser a este nivel, como les dije, o puede ser a este nivel. Están haciendo a este nivel. Entonces, da
por un lado, como indicamos la vez pasada, este catión, y este catión es un catión iminium que puede resonar mandando sus electrones sobre este nitrógeno y dejando una carga positiva acá. El ion iminium es el que tiene peso molecular 72, que es el que está acá, que es el pico base. Y entre 100, fíjense otra cosa, ¿cuál es el pico, el ion molecular? 115. ¿Qué me está indicando eso? Que tiene un nitrógeno, o que tiene 3 nitrógenos, o que tiene 5. Tiene un nitrógeno. También se pudo haber dado la otra, ¿cómo se llama? La otra ruptura, que debe ser la de este pico, porque fíjense que entre 86 y 72 hay 14 de diferencia, o sea, carbono, hidrógeno 2. Entonces, esta es una ruptura que me da el de peso molecular 72, y si hubiera hecho esta otra ruptura, me hubiera dado, perdón, si me hubiera hecho esta otra ruptura, me hubiera dado el peso, el ion molecular de 86. En los dos casos tenemos un ion iminium. En los dos casos ese ion iminium puede estabilizarse por resonancia. Y uno va a pesar 72 y el otro va a pesar 14 unidades más, sí, 14 unidades más, porque es la diferencia entre esto y esto. Acá se perdió, a ver, sí, está bien, 72, sí, perfecto. Y acá tenemos la otra ruptura. Yo estaba elucubrando tanto y acá está. La otra ruptura, que es la que dije que se da y que me da el ion iminium, que tiene peso molecular 86. Indudablemente podemos decir, dadas las circunstancias y dado que este ion es más importante que este ion iminium, este ion iminium es más importante que el otro que estamos estudiando. Y probablemente veamos esta parte que debe ser 36, 37, 38, 39, 40, 43. Acá lo tenemos. 43 es una señal bastante intensa, 43, y tenemos que tener la de 29. La de 29 ni se ve. A ver. Sí, la de 29, que ni se ve, ni aparece. O sea que la otra ruptura no se da. Tenemos sí la del propilo, pero no tenemos la del etilo. Y esta bastante importante, bueno, habría que empezar a ver una por una qué es. Probablemente sea esta. A ver, 1, 2, 3 y 4 son 48. 48, 50, 52, 54, 57. Y acá tenemos una de 57, pero es muy chiquitita. Y esta es de 56. A ver si es esta. 1, 2, 3, son 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 58, que puede ser esta. Acá sería esta ruptura. 58 es la ruptura carbono-nitrógeno. Y esta es otra ruptura carbono-nitrógeno que también se debe estar dando. Es decir, una simboliza esta parte de la molécula y la otra, la parte también que se queda con el nitrógeno. Que yo no sé si no lo tengo, cualquier cosa después se los mando. Bueno, y ahora, bueno, acá tenemos la ruptura de un éter.
según el esquema anterior. Se va a romper a este nivel, se va a romper a este nivel y se va a romper, podría romperse acá también y también a este nivel, carbono alfa, carbono beta, carbono alfa, carbono beta. Fíjense que hay dos carbonos alfa, ¿no es cierto? Entonces se va a dar la ruptura alfa en este nivel que es equivalente a este y se va a dar la ruptura alfa a este nivel o a este nivel que es equivalente a estos. Sin embargo, en ningún momento se ve el carbocatión 15, ¿eh? No se da. El peso molecular de la molécula es 116. Miren, acá tenemos un piquito bastante interesante como ion, como isótopo, pero no sé por qué se debe, a lo mejor se fijó algún protón y por eso tenemos 116 más 1. Bueno, da el impacto electrónico, acá se roba un electrón, me da el ion electrón, fíjense que el ion electrón lo está dando sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el oxígeno, sobre los electrones N del oxígeno. Acá sí me muestra la ruptura a este nivel y me muestra la ruptura a este nivel. Y entonces me dice que cuando se hace la ruptura a este nivel, tenemos el ion de 57, el carbocatión de 57, que es el más estable, esto se va como radical. Mientras que si se hace acá, me da el ion 43, que es el más, también es el más estable, y esto se va como radical. Y tenemos el de 43, sí, miren, acá tenemos el de 43, y acá tenemos el de 57. Ahora, también tiene que existir la ruptura alfa o la ruptura alfa en estos niveles. 116 menos 101 da 15, o sea que en algún momento se produce esta ruptura alfa, entre alfa y beta, y perdemos un metilo y también se va a producir acá que da el etilo, o sea, sería 116 menos 29, ¿no? Esto es 29. Da 7, 10 menos 28, 87, acá lo tenemos. Son las dos rupturas alfas, a este nivel y a este nivel. O sea, acá está marcado todas las señales bien marcadas, las 4 tipos de rupturas. Bueno, ahora vamos a dar un intervalo porque ya es demasiado todo esto. Y acá está la otra ruptura, la ruptura alfa. Acá se mostraron todas las rupturas, bueno, todas las rupturas carbono-oxígeno y las rupturas en la posición alfa. Pero todos siguen ese pattern que yo les mostré al principio para las rupturas carbono-heteroátomo. Bueno, son las 15:36, vamos a dar un intervalo hasta las 4:05 y ya no nos falta mucho, pero ahora viene el reordenamiento de McLafferty que les cuesta bastante entenderlo. Vamos a dejar un ratito acá entonces. Profesora, disculpe que la moleste. A mí me gustaría hacerle una pregunta con respecto al examen, no sé cuándo lo podría hacer. Profesora, disculpe que la interrumpa. ¿Existe la posibilidad de charlar en algún momento dudas del examen? No sé qué pasa, cada vez que paro por media hora y vuelvo y quiero volver a entrar, es como que se frizó todo. Tengo que salir y volver a entrar. No sé por qué. Bueno, vamos a ampliar un poquito y acá vemos Profesora, la disculpe. ruptura alfa de un éter. En la anterior habíamos dejado y habíamos visto la ruptura carbono-heteroátomo, que podía ocurrir por los dos lados,
fíjense que en el oxígeno no puede quedar en este caso una carga positiva porque sería muy inestable. No quiere decir que no pueda quedarse. Si se queda es muy inestable, entonces prefiere irse con el radical. En cambio, queda el carbono cargado positivamente. Esta es la ruptura carbono heteroátomo. En cambio, esta es la ruptura carbono alfa, carbono beta. Son las dos rupturas que se verifican siempre cuando existe un heteroátomo. Ruptura carbono heteroátomo, ruptura carbono alfa al carbono heteroátomo con el carbono beta. Muy bien, acá tenemos una ruptura alfa, fíjense cómo se mueven los electrones, se fijó el electrón que se fue, es el electrón N, el electrón que quedó viene a esta posición y el de la posición alfa beta viene a esta para formar el doble enlace y al neutralizar la carga, al neutralizar el electrón lo que queda en la carga y después este otro electrón se va con este carbono que es el que nos da el radical. Ahora bien, eso nos da una masa sobre Z de 87. Acuérdense que Z en la gran mayoría de los casos es igual a 1. Hay casos donde es 2, pero no es lo más común y nosotros lo vamos a ver. Entonces, al ser Z1, que es la carga del electrón, que está desapareado, el peso molecular que se observa es el peso molecular del ion que se está formando, ¿no? Acá. Muy bien. Perdón, como se fue el electrón, lo que queda es el peso molecular de la especie esa. Puede ser con esta unión o puede ser con esta unión. O puede ser con esta unión que es equivalente a esta unión. Acá hacen la otra ruptura de la misma manera y acá la hacen con esta posición que es lo equivalente a esto. Entonces, fíjense que este ion molecular es equivalente a este, no lo vamos a distinguir. Es de 101 y el otro es de 87. Vamos a ir viendo, el de 101 acá lo tenemos y el de 87 acá lo tenemos. O sea que la ruptura más importante en este caso es la formación del ion isopropilo, del carbocatión isopropilo, más que este, que es de 57. Pero son los más importantes, 101, 87, 57 y 43. Y 141 es este que pierde de alguna forma una molécula de hidrógeno, acuérdense que ya lo vimos, pierde una molécula de hidrógeno, se forma un doble enlace que es un catión radical, y lo que se pierde es una molécula de hidrógeno que no la detectamos. Y eso es lo que da el peso molecular 41. Siempre que exista un carbocatión puede existir este otro que sea la pérdida de un átomo de hidrógeno. Acuérdense que eso también lo vemos mucho cuando tenemos el etilo, el carbocatión etilo, que pesa 29, y al lado siempre tenemos el 27. Muy bien. Acuérdense, por otro lado, que todo esto que estuvimos viendo era en el caso de que el carbono estuviera unido al heteroátomo por una unión simple. En el caso del oxígeno puede haber carbono unido con un doble enlace al oxígeno, que es el típico caso del carbonilo, del carbono unido con un doble enlace al nitrógeno, que es el grupo característico de las iminas, y no puede haber carbono doble enlace halógeno, eso seguro. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando el carbono está unido a un doble enlace a un oxígeno. Acá la ruptura es distinta.
Fíjense, se trata de un grupo carbonilo. El ion más estable suele ser el ion acilo. Se forma, hay un impacto electrónico, se forma el ion molecular, que es el ion electrón. Y acá ocurre lo que se llama la formación del ion acilo. Se rompe esta unión, es decir, esta unión, un electrón viene a esta posición y otro electrón de acá viene a esta posición. Sobre el oxígeno queda una carga positiva y el carbono queda unido por un triple enlace al oxígeno y se pierde un radical metilo. O ocurre para el otro lado y se pierde un radical propilo. ¿Por qué este es el carbocatión más estable? Porque este acilo tiene la posibilidad de estabilizarse por resonancia. ¿Cómo? Este par de electrones viene a este oxígeno y acá me queda una carga positiva. Este par de electrones viene al oxígeno y acá me queda la carga positiva. O sea, puede estabilizarse por resonancia. Entonces, el ion que suele ser más estable es el ion acilo. Los dobles enlaces y los heteroátomos favorecen como aceptores de hidrógeno la transposición de un hidrógeno a través de un estado. Ah, bueno, esto es otra cosa. Esto acá termina. No, debe haber algún ejemplo de que se forma el ion acilo. No tenemos acá, no hay ninguno, pero yo tengo varios, así que la clase que viene, que vamos a hacer problemas y a medida que hacemos los problemas vamos a ir repasando todo esto. Esto es otro tema. Hagamos acá una raya. Este es otro tema. Esto es lo que se llama la transposición de McLafferty. Lo que vamos a ver ahora es la transposición de McLafferty. Esto es es decir, yo muchas veces lo considero como la cuarta regla de tipo de ruptura para estas moléculas, para las moléculas orgánicas. Esto se da cuando hay un doble enlace. Ese doble enlace puede ser carbono, doble enlace oxígeno, carbono, doble enlace nitrógeno, carbono, doble enlace carbono. Es decir, cuando hay un doble enlace, y ya sea por heteroátomo o no, o sea, carbono de un alqueno, carbono de un carbonilo, carbono imino. Y hay un hidrógeno en posición gamma, digamos, un carbono que lleva un hidrógeno en posición gamma a ese doble enlace. Los dobles enlaces y los heteroátomos favorecen como aceptores de electrones. Acuérdense que, bueno, vamos a dejar así, como aceptores de hidrógeno, no de electrones, la transposición de un hidrógeno a través de un estado cíclico de transición de 6 miembros. Esto se verifica cuando hay un hidrógeno unido en el carbono gamma al doble enlace. Entonces, en esas condiciones suele haber un movimiento de un hidrógeno de ese carbono gamma al doble enlace que actúa como un aceptor de hidrógenos, de protones, porque acuérdense que es rico en electrones. Y esta transposición da lugar a toda una modificación de la cadena. Y es lo que se conoce como la transposición específica de hidrógeno o transposición de McLafferty. McLafferty es un científico que ha trabajado, no sé si es físico o químico, que ha trabajado especialmente en la espectrometría de masa. Y existe un libro, que es el famoso libro de McLafferty, donde él recopila todas las posibles modificaciones que puede sufrir una molécula en el espectrómetro de masa.
da numerosos ejemplos y es un libro de referencia cuando se necesita explicar alguna ruptura en el masa. Uno va al libro de McLafferty. Él recopila muchísimos ejemplos y da posibilidades de rupturas que a veces uno no, como no es un experto en este tipo de espectro, necesita de esa ayuda. Y postuló esto que podríamos decir que es la cuarta regla de ruptura. Requiere un doble enlace, generalmente carbono-oxígeno, pero no tiene por qué ser. Puede ser carbono, doble enlace nitrógeno y carbono, doble enlace carbono. Generalmente es esto, pero ocurre con todos. Y ese carbonilo puede ser de aldehído, de cetona, de éster, de ácido, es un carbonilo. No me dice el carbonilo del aldehído ni el carbonilo de la cetona, es el carbonilo. Y presencia de un hidrógeno gamma al doble enlace, es decir, que está en la posición o en el carbono gamma al doble enlace. Acuérdense que la posición alfa es el carbono vecino al carbono carbonílico. El carbono alfa es el carbono vecino al carbono carbonílico. Después viene el beta, el gamma y el delta. El alfa, beta, gamma y delta. El alfa, beta y gamma. Se observan dos rupturas. Clivaje carbono gamma hidrógeno con migración de ese hidrógeno al sitio del radical, o sea, del donde está el doble enlace. Clivaje de la unión carbono alfa y carbono beta con respecto al doble enlace, clivaje beta con respecto al sitio del radical. Ocurre, ahora vamos a ver el ejemplo y se van a dar cuenta que esto es simplemente la explicación de lo que ocurre. Ocurre a través del estado de transición, de un estado de transición cíclico de 6 eslabones. Se elimina un alqueno y se genera un catión radical que cumple la regla del nitrógeno. Acá lo tenemos. Tenemos el carbonilo. Vamos a explicar uno por uno. Tenemos el carbonilo. Se forma el ion radical sobre el oxígeno. Esta es la posición alfa. ¿Ven? X puede ser R, en ese caso sería una cetona, H, en ese caso sería un aldehído, OH, en ese caso sería un ácido carboxílico, OR, en ese caso sería un éster, NH2, en ese caso sería una amida. Entonces, hay posición alfa, posición beta, posición gamma. ¿Hay un hidrógeno en posición gamma? Puede ocurrir entonces, y un doble enlace, puede ocurrir entonces el reordenamiento de McLafferty. El hidrógeno con un par de electrones se va al oxígeno. Con un par de electrones no. Con un electrón se va al oxígeno. El otro electrón viene a formar parte de la unión gamma-beta, que se satura con otro electrón que viene de la unión carbono-alfa, carbono-beta. Y este electrón pasa a esta posición junto con este otro electrón de tipo pi. La ruptura se produce entre este carbono, perdón, a ver, la ruptura se produce a este nivel. Entonces, el carbono alfa queda unido al carbono del doble enlace, de esta manera. Y el carbono beta queda unido al carbono gamma a través de la formación de un alqueno. En este caso queda formado el ion radical. Y en este caso queda formado un alqueno que es neutro. O sea, este alqueno yo no lo voy a detectar.
Lo que voy a detectar, sí, es este nuevo ion radical, que si ustedes lo ven, no es nada más que un enol. Es el enol de una, bueno, dependerá de este X, el enol de qué función química. Esto es lo que yo voy a detectar. Es decir, necesito un doble enlace, un hidrógeno en posición gamma. Se produce un alqueno y un enol, ¿no es cierto? Llamémoslo que es un enol. Ese alqueno se produce entre el carbono beta y el carbono gamma. El hidrógeno que estaba unido al carbono gamma va a través de un estado cíclico de 6 átomos a parar al extremo del doble enlace, en este caso de un carbonilo, que es el más común, pero no es el único. Puede ser un alqueno, puede ser una imina. ¿Es más raro? Sí, pero ocurre. Este es el reordenamiento de McLafferty. Por ejemplo, acá tenemos un ácido carboxílico, y acá tenemos que en posición gamma, al carbonilo, esta es la posición alfa, beta, gamma, en la posición gamma al carbonilo tenemos por lo menos un hidrógeno. Bueno, acá hacen un movimiento de electrones diferente, pero acá lo hacen heterolítico, en el otro lo hicieron homolítico, pero el resultado es el mismo. Este par de electrones toma este protón, porque es un nucleófilo, pasa a ser un nucleófilo, toma el protón que se fija sobre el oxígeno. Este par de electrones viene a esta unión y este par de electrones se va a esta otra. Entre estos se forma el alqueno. Fíjense que acá ya no es el etileno porque acá tenemos un sustituyente, o sea que tenemos un propeno que no es observado porque es una molécula, mientras que sí es observado este otro porque, ¿cómo se llama? Este otro es un ion radical, un ion radical. La otra forma bueno, es lo mismo, Esta es otra ruptura. La ruptura del enlace beta-gamma se origina un radical y un catión estabilizado por resonancia. Esta es la misma molécula, pero acá no estamos haciendo la ruptura de McLafferty, sino que estamos haciendo otra ruptura que genera, por un lado, el eteno y por el otro lado otra especie donde se forma un doble enlace entre estos dos átomos de carbono y acá se forma un oxidrilo con una carga positiva. Esta molécula, esta es otra ruptura, acá es una ruptura a un ion electrón y a una molécula neutra. Acá es una ruptura entre la posición beta y gamma, alfa, beta y gamma, de la misma molécula, que genera toda esta especie que da una forma neutra, que es un radical de esto, y acá queda un carbocatión. El carbocatión de alguna forma se estabiliza con esta otra forma que aparentemente es más estable. Esto podría venir acá y esto vendría acá, pero bueno, que se estabiliza por resonancia. Es otra ruptura. La ruptura esta es la de McLafferty. Esta otra ruptura es una ruptura beta-gamma. No sé si acá lo estábamos explicando o no. No, esto no.
Este es el catión radical que se genera. Bueno, este es el catión radical. No, esta es otra cosa, este es otro tipo de ruptura, ¿eh? La ruptura entre el carbono, con respecto a un carbonilo, puede existir la ruptura beta-gamma, que genera un catión y un radical. Y esta es la fragmentación. Bueno, con esto terminamos la McLafferty. Es decir, siempre que ustedes tengan un doble enlace, yo creo que tengo ejemplos, se los llevo en los problemas. Siempre que tengamos un doble enlace, sea de carbonilo, de ácido, de éster, de aldehído, de cetona o de amida, y tengamos una cadena que hay un hidrógeno en el carbono gamma, se ve el reordenamiento de McLafferty. Eso no quiere decir que no ocurran las otras rupturas. Acuérdense que son competitivas y pueden ser hasta consecutivas. ¿Qué pasa cuando tenemos un derivado halogenado? Acá también ocurre la ruptura de la unión carbono-halógeno y la ruptura alfa. Están las dos rupturas como estamos viendo siempre en una unión simple carbono-heteroátomo. La ruptura de la unión carbono-heteroátomo y la ruptura en alfa. La ruptura del carbón, de la unión carbono-cloro, me va a dar el carbocatión isopropilo, que es el que está acá como 43, de peso molecular 43. El ion molecular, fíjense que es 78 y 80, es el M y el M más 2. Y fíjense que el M más 2 es 1/3 del M, por la abundancia del otro isótopo. Fíjense, de 78 a 63 hay 15, o sea, se perdió un metilo y me queda un catión que es carbono-hidrógeno 3 cloro, que es el que pesa 63 y todavía conserva el cloro, por eso está el 63 y el 65. En cambio, 43 es único, o sea, es la ruptura a este nivel, y acá no hay cloro, porque si hubiera cloro, tendría que tener el M más 2. Esto es bastante típico y aparte fácil de entender cuando hay un halógeno en la molécula. Acá tenemos, bueno, acá lo tenemos hecho explicado, en los dos iones moleculares con 35 y con 37. Hay una ruptura, bueno, estos son los iones moleculares, este es el ion, una ruptura homolítica que me da el 63 y 65, que todavía tienen el cloro, y una ruptura heterolítica que me da el carbocatión isopropilo y me da los los radicales cloro 35 y cloro 37, que por supuesto no los voy a observar. ¿Qué es lo que voy a observar? Voy a observar el 43 porque es un carbocatión, voy a observar el 63 porque es un carbocatión y voy a observar el 65 porque es un carbocatión. No voy a observar el metilo, no voy a observar el cloro. Que la ruptura pueda ser del metilo a este nivel, puede existir, pero va a ser pobre porque el carbocatión del metilo ni se observa, es decir, es tan poca la formación que no lo llega a detectar o directamente que no se formó.
Acá hay otro ejemplo donde se ve la McLafferty. Se ve por un lado la McLafferty y por el otro lado ven que se formó otro tipo de ruptura con el carbonilo. ¿Se acuerdan que dijimos que forma el acilo? Hay dos tipos de rupturas competitivas: la formación del acilo y la formación de McLafferty, porque esta molécula tiene un hidrógeno en el carbono gamma. Si este hidrógeno en el carbono gamma no hubiera existido, por ejemplo, la molécula era estancada, o sea, sería un éster, pero que solamente fuera en esta parte del ácido propanoico, no tendríamos el carbono en la posición gamma, no tendríamos el hidrógeno, no se daría la McLafferty. Fíjense, por un lado tenemos que el hidrógeno se transfiere a esta posición, esta ruptura carbono alfa, carbono beta se rompe y entre el carbono beta y el carbono gamma se forma un doble enlace. ¿Qué es esto? Es una molécula neutra, es un alqueno, no se detecta. Y esto es lo que se detecta, que es el catión radical. Por otro lado, tenemos esta otra ruptura, es una ruptura alfa entre el carbono y el oxígeno, y acá perdemos este ometilo, perdemos el ometilo y acá se forma el carbocatión acilo, que es este. Y el carbocatión acilo se forma porque se estabiliza por resonancia. También se puede escribir después acá, es otro más, es otra ruptura y me da una molécula neutra y me da un carbocatión. Esto es de un éster, de un ácido sería similar, de una amida sería similar. Es decir, si hay, es lo que yo les quiero decir, no solamente se produce una ruptura. Acuérdense que esto del carbocación, siempre que hay un carbono unido a un doble enlace a un oxígeno, tiene la posibilidad de formarse el acilo y entonces se forma porque este se estabiliza por resonancia con movimiento de electrones pi hacia el oxígeno y una carga positiva sobre el carbono. Acá tenemos una amida. Nuevamente tenemos una amida con un hidrógeno en posición o sobre el carbono gamma. Entonces tenemos los dos tipos de ruptura. La ruptura